les explicamos nuestra actitud de acompañamiento hoy. Vamos a retomar estos viernes de encuentro para conversar acerca del currículo. Es una iniciativa que lideramos desde la Vicerrectoría de Docencia y la Unidad de Asuntos Curriculares para tocar diferentes aspectos de lo que es la construcción de la propuesta formativa de la universidad y de cómo se pone esto en diálogo con las diferentes dinámicas y apuestas de los programas y las unidades académicas. En esta mañana entonces nos acompaña el equipo de Vicerrectoría de Docencia, pues parte del equipo porque pues, somos más los que estamos aquí elaborando, y entonces nos preside esta conversación la Vicerrectora de Docencia, nos acompaña la profesora María González Carmudelo, la profesora Adriana, quien coordina UDA, la profe Elizabeth, quien está al frente de la coordinación de permanencia, y también nos acompaña la profesora María Isabel Duque, quien es la asistente de la Vicerrectoría de Docencia. Y quien les habla, Mauricio Núñez Gómez, yo estoy como coordinador de la Unidad de Asuntos Curriculares. Entonces le va la palabra a la vicerrectora para que comencemos con la jornada de hoy. Bueno, buenos días a todos, profesoras, profesores, un agradecimiento por estar aquí acompañándonos. Nosotros entonces tenemos esta jornada de viernes del currículo que nos estaremos entonces encontrando los viernes, los últimos viernes de cada mes, para hacer las discusiones sobre todas estas reformas que venimos teniendo en la universidad y todo este proceso pues, de acreditación institucional, de autonomía de acreditación. Nosotros estaremos entonces dándoles algunas información, pero más que dándoles alguna información, conversando sobre todo el proyecto de acuerdo institucional y cómo este proyecto lo vamos a ir haciendo realidad, sobre todo en las aulas de clase, pues que es lo que más nos interesa, cómo podemos ir transformándonos poco a poco y cómo podemos seguir llevando la historia de la universidad que nos respalda en sus 218 años, 219 ya este año. Queremos hacer unos encuentros más de conversación, entonces tendremos un primer momento de mostrar qué es el proyecto institucional y cómo vamos a hacer la administración curricular. Vamos a conversar entre nosotros y luego esperamos conversar con todos ustedes. Daremos la palabra entonces en la segunda media hora y estaremos entonces mirando las opiniones que ustedes tienen, las ideas que ustedes tienen y cómo entre todos, pues con nuestro espíritu universitario podemos seguir mejorando nuestra universidad. Muchas gracias, Mauricio. A usted, vicerrectora, muchas gracias. Solo para recordarles a quienes van llegando que los viernes del currículo van a seguirse desarrollando cada viernes, perdón, el último viernes de cada mes. Entonces, vamos a ya mandarles previamente la invitación para que conozcan los temas y también para que se puedan vincular a estas conversaciones. Ya si luego en las unidades académicas hay interés en profundizar en algunos de esos aspectos, con todo el gusto abrimos los espacios para que sigamos en esa conversación a la que nos invita la vicerrectora en este momento. Y les reitero que el tema que hoy nos convoca es el PEI y la propuesta de armonización curricular. Entonces, para comenzar con esta propuesta de conocimiento del PEI, vamos a observar un video que se ha construido de la unidad de UDA y que expresa un poco los elementos de esta propuesta formativa. El proyecto, como diría Heidegger, es una posibilidad de ser. Está abierto, en constante cambio, nunca estará acabado. Es progresivo, se desarrolla en plena libertad y describe todos aquellos aspectos que van concurriendo para que se concrete. Es, como diría Gadamer, un movimiento en el horizonte, todo aquello que podemos abarcar con la mirada,
hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Nuestro pasado que nos define, nuestro trayecto y nuestro futuro que nos va constituyendo como proyecto de poder ser. El PEI de la Universidad de Antioquia se presenta en dos partes, los trayectos y los horizontes. El trayecto de identidad institucional muestra a la universidad como una institución de educación superior de calidad, con más de 200 años de existencia, que se consolida como un patrimonio científico, cultural e histórico de la comunidad antioqueña y nacional, con un sello propio de formación humanista e investigativa basada en la libertad de enseñanza y aprendizaje, que postula la excelencia educativa y la transparencia académica y administrativa. El trayecto de las comunidades de la Universidad de Antioquia. Profesores, estudiantes, administrativos, egresados y jubilados que portan el espíritu universitario. Son la esencia de la institución y la expanden en sus múltiples sentidos. El trayecto de bienestar y buen vivir, en tanto soporte de las comunidades para permanecer dignamente en la universidad, expande sus significados hacia la inclusión, el desarrollo de capacidades, la formación integral y una universidad polifónica capaz de congregar y celebrar en paz las diferentes creencias y saberes. El trayecto de los ejes misionales postula la investigación como el eje articulador de la docencia y la extensión. El significado de la docencia es procurar la formación en investigación y el de la extensión es desarrollar la innovación, lo cual repercute en los procesos de educación de calidad desde la excelencia y responsabilidad social, desde las interacciones para solucionar los problemas y contribuir al desarrollo de los territorios. La segunda parte del PEI, denominada Los Horizontes, porta dos caminos, la visión educativa y los horizontes propiamente dichos. La visión educativa recorre tres caminos: la década de los 80 con la publicación del reglamento estudiantil, la década de los 90 con la publicación del Estatuto General y el movimiento curricular de 1997. En síntesis, se propone la formación humanística y científica de los estudiantes a través de un aprendizaje consciente, científico, crítico, responsable y creativo, para dar solución a los problemas en un ambiente de mutuo respeto, de diálogo, de diversidades, con libertad de enseñanza, de aprendizaje y de investigación. Se declara la investigación como el soporte de la docencia y de la extensión, y el currículo se concibe como cultura con sus características de flexibilidad, interdisciplinariedad e integridad en pos de la formación integral. Así es como desde los trayectos descritos, el análisis de los textos que portan nuestra visión educativa y la consulta en nuestra comunidad universitaria, se configuran nuestros horizontes UDA. Estos horizontes UDA portan nuestros sentidos. Desde lo educativo, el mundo como posibilidad. Desde lo local hacia lo universal. Desde el enfoque territorial hacia la ciudadanía global. Posibilitando la libertad desde la interculturalidad, la diversidad, la igualdad, la inclusión, el enfoque de género, la cooperación y la solidaridad para que todas las comunidades puedan habitar una universidad concebida como bien común en pos de la sostenibilidad ambiental, del buen vivir y de la paz. Desde lo pedagógico, la formación integral e investigativa. Para toda la vida, desde el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, la solución de problemas, la formación del ser desde sus múltiples racionalidades, lógica, ética, estética y política, y el desarrollo de capacidades para la transformación social y de los territorios. Una formación para la libertad. Desde lo curricular, la concepción de los saberes como cultura, que atraviesan los programas académicos de pregrado y posgrado, en tanto son pertinentes, flexibles, interdisciplinarios e integradores,
que posibilitan múltiples rutas formativas y nuevas formas de movilidad para la permanencia y la construcción individual y colectiva de los proyectos de vida de los estudiantes. Desde lo didáctico, la concepción de ambientes de aprendizaje para la creación y la investigación en convergencia. Desde las múltiples modalidades, la confluencia de medios y recursos, las tecnologías de la información y la comunicación, y los sistemas de información documental, diferentes concepciones de tiempo y espacio, estrategias didácticas innovadoras y procesos de autoevaluación que promuevan la formación integral. Desde la gestión curricular, la armonización curricular se encarga de articular los horizontes pedagógico, curricular y didáctico para continuar ofertando una educación de calidad para todos, con impacto en la transformación de la sociedad. El proyecto educativo institucional PEI de la Universidad de Antioquia estará siempre en continuo movimiento, siempre abierto al futuro. Bueno, entonces este video que se ha construido reúne gran parte de los elementos que están allí expuestos en el documento del PEI. Invitamos a su lectura. Bien, lo es al finalizar el video, que es un documento que está en construcción, en tanto se conecta con esa idea de proyecto de la que partíamos al comienzo con la misión de Gadamer, y desde allí entonces también invitamos a que esos espacios de conversación sirvan como posibilidades de expansión de lo que está allí explicitado y también de lo que un poco reúne lo que vivimos cotidianamente en la universidad. Entonces, un poco para profundizar en este sentido de lo que es el PEI y de cómo se ha ido configurando, de qué supone para la universidad, queremos hacer un diálogo con algunos elementos orientadores. Yo voy a invitar a mis compañeras para que podamos sobre ello contarles a ustedes esto que ha implicado. Uno es lo que es viejo. Activar el audio. Ahorita vamos a abrir espacio para la conversación, luego de que planteemos algunos elementos para que también ustedes puedan unirse con sus preguntas. Entonces quisiera, María Isabel, contigo, pues, indagar en primera instancia también por tu recorrido, por tu experticia como profe de la universidad y también como parte de este equipo. Cuando hablamos de PEI, ¿a qué nos referimos y cómo se dio su construcción? Para iniciar por ahí la conversación. Gracias, profe Mauricio. Pues inicialmente habría que decir, como lo dice el rector en esa carta que le abre a la comunidad académica presentándole este documento, que el PEI es una mediación pedagógica, una mediación en el sentido de que no solo es un texto que comunica lo que somos como institución, sino que además promueve la transformación de quienes habitamos la universidad, esa apropiación individual que debemos hacer todos y cada uno de nosotros y nosotras de esa conciencia colectiva que somos como Universidad de Antioquia. Diría que es un proyecto en el sentido de que nos permite anticiparnos, proyectarnos. Es un cúmulo de posibilidades, como lo decías tú y lo decía el video ahorita, está abierto y en constante cambio precisamente porque no se agota en el texto que se le presenta a la comunidad. Es un texto que se ha construido como es la universidad en libertad para que cada uno lo interprete y se apropie de él como lo considere. Sobre cómo se construyó este proyecto educativo, habrá que decir inicialmente que es un trabajo de varios años, donde ha trabajado un grupo de profesores, estudiantes, personal administrativo, en el cual hicieron lecturas de la historia de la universidad, de la historia normativa que ha regido como todo el trabajo en la universidad. Fue un trabajo en el cual se dialogó con las comunidades,
con expertos, donde se miró otras universidades y miramos cómo otras universidades construyen su PEI, porque era otro referente ver cómo somos nosotros, cómo se ven otras universidades. En general fue un trabajo muy grande que tuvo como resultado un documento muy extenso y que finalmente lo que se hizo con ese documento extenso fue hacer una síntesis en el cual se logra interpretar como la esencia de ese proyecto que es la universidad. Esa síntesis se construye en dos partes, como lo anticipa el video, unos trayectos y unos horizontes. Eso tiene un sentido, ¿cierto? Tiene el sentido de que los trayectos son esos caminos recorridos que nos permiten mostrar cuál ha sido la vivencia de este ser Universidad de Antioquia Bicentenario, que ha tenido unos recorridos históricos que lo han marcado, una universidad que ha estado en medio de confrontaciones sociales, políticas, culturales, económicas, y que todo esto le ha venido dando una identidad de autonomía, de libertad, de espacio para la sana controversia, y que nos va dando a todos sus miembros como una identidad como institución. Esas vivencias también han permitido mostrar unos caminos normativos, construir como cuál ha sido esa misión y esa visión de universidad que todos vamos construyendo, y nos va marcando un camino de conocimiento, de innovación, que nos va conectando con los territorios en los cuales habita la universidad y le permite establecer esa sensibilidad, esa conexión con los problemas sociales del país. Creo que también en esa construcción que se hace del PEI, en esos trayectos recorridos, nos va mostrando y nos va limitando cómo esas actividades misionales de la universidad se van consolidando, cómo la investigación es ese eje que nutre y que teje la docencia y la extensión al lado de la administración académica como ejes centrales, cómo la resolución de los problemas sociales, la transformación de la sociedad a través de la academia y de la investigación se va tejiendo como ese eje articulador de lo que somos como universidad. Y esos trayectos van proyectando lo que son los horizontes. Y en este PEI se comprenden los horizontes también como posibilidades, como unas delimitaciones que van marcando el quehacer de la universidad, aquellos asuntos que resultan claves para lo que hacemos como universidad. Son posibilidades de totalidades, pero que cada ser en su libertad, desde sus conocimientos, sus gustos, sus intuiciones, sus tomas de decisiones, va apropiando. Lo que se quiere con este PEI es que cada unidad académica, cada programa vaya tomando estos conceptos que se definen en los horizontes y vaya pudiendo construir o transformando esos proyectos educativos de facultad, de programa, a través de estas cosas que se han detectado que son comunes a todas. En síntesis, podríamos decir que el PEI es un resultado que está abierto a la discusión, pero yo creo que aquí también caben preguntas, y por eso quisiera preguntarle a la profe Elvia, que fue quien lideró todo este proceso, si tener hoy un documento que se llama PEI, que era un reclamo que nos hacían no solo los pares evaluadores en los procesos de autoevaluación, sino que nosotros mismos como institución anhelábamos tener un documento que concentrara todas esas intenciones de la universidad, si ella considera que hoy tener este documento permite de algún modo que la universidad se transforme. Sí, muchas gracias, María Isabel. Yo pienso que la universidad ha tenido en su historia unos hitos desde lo académico bien importantes. Nosotros tenemos el reglamento estudiantil, que es desde el año 81. Ese reglamento estudiantil, conservamos de ese reglamento estudiantil el planteamiento que se hacía allí de un estudiante reflexivo y de un estudiante crítico. Eso es bien importante y eso es un trayecto y seguiremos
trabajando desde el salón de clase para que nuestros estudiantes y nuestros profesores sigan siendo críticos y sigan siendo reflexivos. Ese fue un hito, y ahí en el reglamento estudiantil hay una concepción del currículo. Ahí se dice que el currículo son materias, son un plan de estudios, y ese plan de estudios tiene unos cursos que son básicos y otros que son profesionales. Y con ese sentido del currículo hecho por un reglamento estudiantil, que es pues, discutible si un reglamento estudiantil debe tener el diseño de un currículo para la universidad. Vino otro hito muy grande en el 94 cuando hicimos el Estatuto General. En el Estatuto General, pues lo hicimos, porque yo soy de la universidad, yo no lo hice, pero es el espíritu universitario que nos convoca en él. En ese Estatuto General hay algo bien importante porque es la misión de la universidad que está vigente. Y en esa misión de la universidad es claro que las actividades, ahí no dice los ejes misionales, ahí dice que las actividades de la universidad son actividades de investigación primero, después dice que son actividades de docencia y después dice que son actividades de extensión. Y dice en un artículo bien claro que la investigación es el soporte de la docencia y de la extensión. O sea que nosotros como profesores debemos ser profesores que investigamos en el aula. O sea, no solamente la investigación como investigación de producción de conocimiento, que es lo que bien hacemos también desde el Estatuto General, sino que nuestra docencia debe estar basada en la investigación. El Estatuto General nos trae a nosotros unos objetivos, nos trae a nosotros unos principios, y un principio es la excelencia académica. O sea que nosotros no debemos ser buenos, sino que debemos ser excelentes. Lo dicen los procesos de autoevaluación que nos hacen, simplemente vienen a decirnos que lo que nosotros planteamos lo hacemos y están en coherencia. Pero aquí nos están diciendo que no es aceptable, como dice la UNESCO, por ejemplo, que son los procesos de calidad que deben ser aceptables. No, aquí a nosotros nos dicen que nosotros debemos ser excelentes, ¿cierto? Entonces, hacia allá debemos trabajar. Y hay unos objetivos bien claros donde dicen que siempre nuestra razón de ser es solucionar los problemas de la sociedad, ayudar a solucionar los problemas sociales, los problemas regionales, los problemas con relación al mundo. O sea, nosotros somos una universidad que debe trabajar dentro de sus currículos la solución de problemas o los proyectos o los retos, pero desde el Estatuto General nos están diciendo que nosotros como profesores debemos tener esos aspectos, ser investigadores, investigar en el aula, solucionar problemas y ayudarle a los estudiantes a ser críticos y reflexivos, que viene desde el reglamento estudiantil. Y en el reglamento estudiantil también decía que los estudiantes en sus procesos evaluativos, porque desde el reglamento estudiantil la evaluación en esta universidad está concebida como un proceso. O sea, hace casi 40 años, que era un asunto que todavía está vigente. Y ahí decía que uno de esos eventos evaluadores debería ser una evaluación que tuviera que ver con la investigación. O sea que lo que hace el Estatuto General es en ese trayecto reforzar ese tipo de estudiantes que nosotros tenemos, ese tipo de universidad que nosotros tenemos. Y luego en el 97 viene la gran revolución educativa de esta universidad, en el sentido de que esa estructura curricular que estaba en el reglamento estudiantil se abre en el 97, entonces todas las facultades ya empiezan a hablar no de plan de estudios, sino de plan de formación, hablar de currículo, hablar de flexibilidad, de interdisciplinaridad, de internacionalización, de integralidad del currículo. Entonces se modifica absolutamente la estructura curricular de esta universidad. Entonces, cuando nosotros llegamos en el 2021 a tratar de sintetizar el trabajo de 3-4 años que se venía haciendo desde la Vicerrectoría de Docencia, con profesores, con estudiantes, con administradores, lo que nosotros marcamos ahí es ese trayecto que es bien importante para la historia de la universidad, pero hacemos una posibilidad hacia el futuro.
y es retomar lo que no estaba ni en el 81, ni en el 94, ni en el 97, que no estaba sistematizado, organizado, puesto a dialogar. Ahí lo hicimos, lo pusimos a dialogar y lo dejamos abierto, como bien decía María Isabel, como una posibilidad. O sea, esto no es una letra que está muerta, sino que es una voz que nos dice una polifonía, como nos enseñó Elizabeth, que son muchas voces ahí, que en la literatura también se habla de eso, son muchas voces que están ahí y que pueden seguir entrando, y que lo importante es ir a los microcurrículos, a los salones de clase, a conversar esto con los estudiantes. Para mí particularmente es trascendental, es un hito de la universidad porque nos podemos poner de acuerdo. Y cada que lo presentamos las personas están de acuerdo y se sienten ahí, se sienten identificadas, y obviamente se puede mejorar, se puede seguir discutiendo, se puede seguir debatiendo. Y es muy importante porque a nosotros siempre nos dirige el plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo, que es importante porque es planeación, ya tenemos 3 planes de desarrollo y cada plan de desarrollo tiene los planes de acción de cada rector que es escogido por la comunidad, por el Consejo Superior para dirigir la universidad. Entonces, es bien importante y es histórico que exista un proyecto educativo institucional, porque hay unos elementos pedagógicos, unos elementos educativos, unos elementos didácticos, unos elementos de gestión curricular, que es la armonización curricular de la cual vamos a hablar ahorita, son importantísimos porque ya es propiamente la universidad tener un horizonte en el tiempo, tener un horizonte para donde queramos mirar en el futuro o en el pasado, porque somos históricos y somos todo el pasado, está en nosotros. Eso es un hito porque ahí estamos marcando cosas que ya hacemos, como bien nos dice el rector, pero que no estaban escritas en ninguna parte. Por ejemplo, y que tenemos que potenciar mucho más. En el último plan de desarrollo estaba la pedagogía del buen vivir. Eso es un asunto filosófico, eso es un asunto literario, eso es un asunto de pedagogías. Y ahí está, y nos debe irrigar a todos, y ahí hay una forma de ser nosotros como habitantes de América Latina, que somos una mezcla de culturas, ahí se potencializa y eso lo debemos saber llevar. Otro gran hito que hay ahí es el enfoque territorial. Ya trabajamos con el enfoque territorial como una universidad multicampus, claro, pero ya ahí tenemos que tener la conciencia que no es solamente programas contextualizados para regiones, sino formas de vivir la vida. Tenemos todo lo que es el enfoque de género, entonces hay una gran pregunta en la organización curricular: ¿cómo vamos a llevar el enfoque de género? ¿Cómo vamos a llevar la inclusión? ¿Cómo vamos a llevar la diversidad a las aulas de clase, ¿cierto? A los salones de clase, a toda la universidad, en el salón y por fuera del salón, y a todos donde podemos estar con... Mira, la misión tiene una palabra muy bonita, y es que la universidad está presente en la cotidianidad de la sociedad a través de nuestros egresados. O sea, en el mundo, en la cotidianidad, en la estética de la cotidianidad, son conceptos bien bonitos que nosotros seguimos con ese trayecto, nosotros como universidad y como espíritu universitario, y lo potenciamos. Yo le quiero preguntar a Elizabeth, precisamente eso es lo que estábamos conversando, o sea, toda esa diversidad, toda la inclusión, todo este enfoque de género, cómo lo podemos seguir proyectando en la universidad a partir de esa construcción que tenemos nosotros. Claro que sí, muchas gracias, profesora Elvia, saludándoles a todas las personas que nos escuchan y a ustedes. Me gusta mucho empezar esta conversación con algo que la profesora Elvia ya mencionó, y es entender el buen vivir como hito. Cuando aparece en esta universidad, cuando ya hay un documento del PEI que habla del buen vivir, y si hacemos una lectura juiciosa de este documento, el buen vivir lo atraviesa completamente. Nos estamos pensando entonces un buen vivir en tanto alternativa, en tanto proyecto, en tanto propuesta ética y política
filosófica y pedagógica para entender la existencia de todos los sujetos que habitamos esta universidad. Yo creo que el ingreso del buen vivir también deriva de unas presencias cada vez más diversas en nuestra institución, que eso implica también unos saberes diversos en nuestra universidad y unas formas también de aproximación a esos saberes. Tener un buen vivir que esté atravesando todo nuestro PEI, pues también implica y nos compromete con la defensa de todas las vidas, la dignidad de las vidas. Ahí ese documento, cuando lo menciona, nuestro PEI cuando lo menciona, nos está llamando a eso, a dignificar todas las vidas, todas las formas de vida que están en la universidad, que habitan la universidad, entendida también la universidad como esta casa grande que nos acoge. Cuando leemos el buen vivir en nuestro PEI, aparece también una categoría muy hermosa. Ahorita la profesora María Isabel también hablaba de el PEI no como un proceso acabado y determinado, sino también como una posibilidad de ser interpretado y en esa medida también ser vivido. Y aparece el cuidado. El buen vivir también en tanto cuidado de todas las vidas y de todos los saberes. Esta casa entonces siento que con ese PEI se compromete en el cuidado de los saberes y de los sujetos que la habitamos. Y el cuidado no tanto como un acto, sino como una actitud ética y responsable con el otro, con la otra, con la diversidad, con los saberes, con los procesos, con la evaluación, ¿cierto? También allí entender el cuidado que aparece de manera explícita allí en uno de nuestros trayectos, también entender que estamos conectados, que estamos articulados y que eso nos devela una sensación de pertenencia. Aquí pertenecemos a esta casa y eso inmediatamente creo y siento y espero que nos permita entendernos en estas relaciones e interacciones que establecemos con todos y con todas, y esto de manera directa pues va a verse reflejado en un espacio universitario de paz, de convivencia y de reconocimiento. Claramente el PEI manifiesta que el buen vivir es un asunto transversal para habitar la universidad. También aparece, y la pregunta que me hace la vice es por la diversidad. En el documento como tenemos hoy, el PEI, hay una figura para describir el logo, ¿cierto? El escudo de la universidad mejor, y utiliza esa figura para describir la universidad como un lugar seguro. Y esto inmediatamente pues, nos activa la pregunta por un lugar libre de violencias, no de conflictos. Por supuesto, las relaciones están mediadas también por algunos modos de conflicto, pero libres de violencias, también decidida a sanar esas violencias históricas. Yo creo que este momento en la universidad tiene clara una propuesta de eso. Para eso, ahorita la vicerrectora nos hablaba de la equidad de género y de otros asuntos que han sido históricamente asociados o derivados mejor de esas matrices de opresión. Entonces, aquí y cuando leemos el PEI, tenemos que comprometernos con cuestionar esas matrices racistas, sexistas, capacitistas y patriarcales que han generado violencias y que también han generado violencias en el espacio universitario. Y por supuesto, también cuando hablamos de diversidad que se percibe en nuestro PEI, también hay un compromiso directo con la reducción de brechas y barreras simbólicas, lingüísticas, comunicativas, cognitivas y físicas. Tenemos un documento de 60 páginas que nos da una amplitud y unas tareas muy importantes y grandes para esto. Aquí la diversidad, y como lo muestra también nuestro PEI, la diversidad es una urgencia. Si ustedes por ahí leen juiciosamente, es una urgencia, lo plantean tanto urgencia
para construir una vida en paz, una vida en esperanza, una vida en armonía a propósito del buen vivir. Aquí la diversidad la entendemos también expresada en cuerpos, en saberes, en lugares de enunciación, en prácticas. Y esta diversidad también se concreta en algunas rutas como formas de autoorganización y unas formas de articulación entre comunidades. Entonces se concreta en espacios de formación, en espacios de acompañamiento y en espacios de relacionamiento. Esta formación, queremos una formación, y el PEI lo dice, que promueva el reconocimiento de los saberes y de las epistemes propias. Nuestra universidad hoy tiene 34 pueblos ancestrales que la habitan, tiene palenqueros, tiene comunidades raizales. Entonces esos saberes habitan la universidad y también desde ahí aparecen posibilidades formativas muy interesantes. El acompañamiento desde la mediación y la interacción con las vidas y con la estructura universitaria, y los relacionamientos que expanden las comunidades universitarias. Y esa expansión de las comunidades universitarias implican ensanchar desde muchas voces, desde esa polifonía que mencionaba ahorita la vicerrectora, para la solución de problemas. Entonces, nos relacionamos para pensar los problemas, para tratar de transformar esos problemas que hoy tenemos y los problemas que tenemos también en el marco de una crisis civilizatoria que estamos viviendo en este momento. Y por último, pues también aparece la diversidad y la inclusividad en ese horizonte del mundo como posibilidad. Ahí hay unos sentidos muy profundos. Yo quisiera solamente mencionar tres. Una es una complementariedad entre los modos de hacer ciencia, que puede estar asociada a unos modos de diálogo de saberes, de interculturalidad, que esto también implica una reactivación de la escucha, de los afectos y de la cocreación. Aunque pueda parecer un tanto romántico, si se quiere, los afectos, creo que es una de las maneras, y que también el PEI nos está animando a relacionarnos, a vincularnos, a interactuar. Es una forma también de sanar. Y una urgencia de cambiar un paradigma antropocéntrico por uno cada vez más bioecocéntrico, que nos permita entendernos como parte de este universo, ¿cierto? Y un universo que no solamente se entiende de nosotras y nosotros como seres humanos, sino de todas las formas de vida que habitan este planeta. Entonces, por ahí dejaría, y quisiera preguntarle a la profesora Doris, a la luz también como de todos estos elementos que hemos mencionado del PEI, todos sus horizontes y trayectos, ¿cómo podemos comprender en ese marco las modalidades educativas? Gracias, Elizabeth. Buenos días a todos y a todas. Pues particularmente creo que la profesora María Isabel, la profesora Tía María y Elizabeth han hecho referencia a esos trayectos o caminos que la universidad y que todos como universitarios hemos recorrido en el contexto de una educación superior de calidad. En ese sentido, el trayecto fundamental en la educación superior de calidad en el PEI se menciona como un ambiente de aprendizaje que se construye colaborativamente, ¿cierto? Y en ese sentido también esos entornos de aprendizaje que hemos construido entre profesores, estudiantes, administrativos, pues han referido unas organizaciones del espacio físico, también un manejo del tiempo específico, una interacción social y un uso de recursos educativos impresos y digitales en un contexto donde la universidad se ha caracterizado por una educación presencial. Sin embargo, pues también la universidad ha recorrido ese trayecto de incursionar un poco en esas modalidades pues antes de la pandemia, donde trabajábamos directamente la modalidad presencial, pero también la modalidad a distancia para llegar a las diferentes regiones de Antioquia, y obviamente pues con la modalidad a distancia tradicional hemos llegado más a Antioquia.
pero con la modalidad virtual también hemos tratado de abrir nuestros horizontes a nivel nacional e internacional. También aparece en ese escenario una modalidad que es la modalidad dual, que ha sido a veces mal entendida e interpretada, y es porque la modalidad dual implica una formación compartida entre la empresa y la universidad. Entonces, en ese espacio de modalidades nosotros nos hemos movido como una universidad más presencial y hemos hecho unos esfuerzos grandes, como decía la profesora Elvia María, de una formación integral, humanista, también dedicada a la formación en investigación. Pero hay un horizonte que el proyecto educativo institucional nos despliega y nos da otras posibilidades desde lo didáctico. Y allí empezamos a hablar entonces de unos ambientes de aprendizaje que se configuran de una manera distinta para pensar un poco esas relaciones entre profesores y estudiantes, pero también con el currículo. Ahorita la profesora Elvia María hablaba de un currículo no como contenido, sino como cultura, cómo apropiarnos de ese currículo y transformar también nuestros saberes y poder aportar a la sociedad. Entonces, en ese sentido, aparece en el contexto de lo didáctico la posibilidad de las multimodalidades, es decir, no queremos una universidad virtual, somos una universidad presencial, pero no podemos darle la espalda a toda la posibilidad que nos ofrecen estas tecnologías, y en ese sentido estas tecnologías también nos llaman a pensar en las relaciones entre profesores y estudiantes. O sea, no podemos centrar la relación entre el contenido y la herramienta, sino cómo podemos dinamizar esos procesos de enseñanza y aprendizaje para nuestros estudiantes de una manera más contextualizada, más armónica, y también que les permita a ellos relacionarse con, como lo decía Lisa ahora, con la cultura, con el mundo local, nacional, pero también internacional. Entonces aparece también un fuerte énfasis en la internacionalización del currículo. Eso también nos llama a pensar un poco en, bueno, cómo vamos a diseñar los ambientes de aprendizaje para que responda a todas esas particularidades que Elizabeth nos mencionaba ahora. Hay que pensar en un diseño universal del aprendizaje, es decir, donde todos esos procesos, contenidos sean accesibles a todas las poblaciones, pero también nos permitan establecer unas relaciones con otras personas para poder lograr el conocimiento. Entonces allí las tecnologías de la información y la comunicación se convierten también en unas herramientas que tenemos que pensar crítica y creativamente, pero los sistemas de información digital también nos ayudan. Eso no quiere decir que vamos a dejar de lado, o sea, el texto impreso y los materiales análogos, no, por el contrario, yo creo que aquí vamos, por eso hablamos de multimodalidades, es la posibilidad de que nosotros como profesores nos pensemos los espacios de formación de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, de acuerdo también a los retos que tienen los programas educativos, o sea, qué queremos o qué necesitamos que nuestros estudiantes aprendan para que puedan ser unos buenos profesionales, humanos, que también tengan esa capacidad de investigar, de innovar y de pensar que el conocimiento lo que ayuda es a transformar pues una sociedad. Entonces, en ese sentido, el PEI nos invita a pensarnos desde lo didáctico la estructura de nuestros espacios formativos de otra manera, donde habite la conversación, el diálogo, la empatía, el respeto por la diferencia, obviamente donde habite un conocimiento claro y unas fuentes de información que nos nutran ese conocimiento. Esa es como la propuesta específica de las multimodalidades. Yo de todas maneras quisiera que el profe Mauricio nos contara un poco, porque aquí hemos hablado todos de los trayectos y de los horizontes, pero ¿cómo concretamos el PEI en una universidad como la nuestra? Gracias, Doris, por la pregunta y también por este marco interpretativo que nos proponen pues, las intervenciones previas, que me gusta muchísimo un poco trascender la idea de una presentación a una única voz y entender cómo aquí la polifonía también la vamos planteando, y ahorita también con sus aportes, que qué bueno será escuchar sus preguntas.
Yo acá un paréntesis, les recuerdo que hay en el chat está el enlace para que por favor nos ayuden con la asistencia, que también es importante un poco estos registros en este ejercicio también de mantener una memoria de la experiencia de los bienes del currículo. Para yo responder a la pregunta que me plantea Doris, yo voy a acudir a una presentación un poco que nos ayudará a entender cómo a través de la armonización curricular proponemos avanzar en lo que es esa idea de concreción del PEI. Entonces, acá estamos frente a un ejercicio al cual queremos invitar a todos los profesores, a todos los estudiantes, egresados, a unirse a este ejercicio de armonización. Acá vamos a intentar un poco construir esta idea de la armonización y también como aquí vemos materializada la propuesta de concreción del PEI. Si quieres, Isabel, por favor, la que sigue. Yo quisiera aquí un poco recurrir a la metáfora. Me gusta mucho, pues porque vengo del mundo del lenguaje, pues también es un asunto que nos habita a todos nosotros, la condición de lo literario, de lo estético, recuperar esa imagen del árbol de la vida de Gustav Klimt, allí un poco recordándonos lo de las espirales, cómo se mueven, cómo se conforman, cómo se van expandiendo y también cómo se van integrando en diferentes elementos. Me gusta mucho pensar el P como una construcción histórica, y en tanto una construcción histórica implica un ejercicio permanente de elaboración. Y allí entonces me voy a las palabras de este poeta español Miguel Velasco en un poema titulado Espirales, para recordar que repetidas sortijas del misterio, inapresable avena logarítmica, decantada en la rosa de los vientos, porque sois espirales el timón de la vida, los invocamos para prender nuestra viruta leve al fiel tirabuzón del universo. Aquí un poco convocar las espirales para hablar de armonización curricular, en tanto metáfora, pero también en tanto movimiento de cómo concebimos la acción en la universidad. Entonces yo ahí a continuación les voy a presentar unos conceptos, si quieres por favor, a la siguiente, con los que estamos dialogando, también un poco para adentrarnos en esto de qué implica armonizar curricularmente a través del PEI. Y queremos situar dos conceptos importantes que han ido apareciendo en varias conversaciones. Uno, ¿qué es la transformación curricular? Otro, ¿qué es el rediseño curricular? Y al amparo de estos conceptos, ¿cómo emerge también la noción de armonización curricular? Aquí cuando planteamos esa idea de transformación curricular, pues reconocemos que implica una modificación de todos los elementos que hacen parte de un tejido curricular de un programa. Lo que allí aparece como institucionalidades formativas, concepciones del currículo, pedagogía, enseñanza, aprendizaje, estrategias evaluativas, plan de formación, entre otros. Y a su vez, cuando hablamos de rediseño curricular, nos hacemos referencia a un proceso de revisión y de modificación del plan de formación de un programa académico y de los elementos que lo integran. Una acción más situada en lo que tradicionalmente se llamaba como esa malla. A mí me gusta más y nos gusta más la noción de plan de formación. Ayer en una conversación con la vicerrectora lo planteábamos, ¿por qué no hablar tanto de plan de estudios, sino de plan de formación? Y me parecía muy bella la figura que proponía la vice cuando decía que a la universidad no solamente venimos a estudiar, también venimos a formarnos. Y la formación en todas las posibilidades que esto implica, no solamente el estudio académico de un texto o de una asignatura, sino todo lo que eso supone en términos de caminos que se bifurcan, así como ese árbol de las espirales que se van abriendo y que se van reproduciendo en múltiples sentidos y posibilidades. Entonces ahí sí, Luisa, te pido que me ayudes para pasar a la siguiente y ahí entonces contarles un poco, volviendo, a mí me gusta mucho volver al diccionario porque pues yo vengo del área de lenguaje, entonces mi mayor gusto en la vida era, cuando estaba chiquito, era buscar palabras en el diccionario. Ponía la profe ya, busca los significados de tales palabras, entonces sacaría el glosario, yo era feliz buscando en el diccionario. De hecho, alguna vez quise dedicarme al trabajo en las bibliotecas porque me parecía muy lindo contacto con los libros. Entonces vamos al diccionario y ¿qué se habla? ¿Qué es armonizar? Entonces hay unas acepciones, aquí yo voy a plantearlas rápidamente: poner en armonía o hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin. También dice la RAE que es estar en armonía, y nos plantea otra acepción posible: escoger y escribir los acordes correspondientes a una melodía o a un bajete. Y esto entonces como posibilidad de adentrarnos en el concepto.
Dale, Luisa, porfa. Desde ahí vamos un poco al arte y a la estética. En el arte y en la estética, la armonía se comprende como una combinación o como la integración de elementos que de forma equilibrada, sin que uno de ellos predomine. Es un ejercicio de combinación, de integración, donde siempre está de fondo el equilibrio. Una composición que implica un diseño armonioso, que provoca sensación de unidad, de tejido. Y algo muy bello que también conversamos esta semana nosotros en la vicerrectoría, esa relación entre forma y fondo, cómo se mantienen los equilibrios entre formas y fondos para desde ahí comprender eso estético. Y vamos también a la música. En la música la armonía se comprende como la combinación de diferentes sonidos o notas que se emiten al mismo tiempo. Sonidos que en sí mismos son distintos, pero que al reproducirse funcionan como uno solo. No por uniformar, porque aquí no pretendemos uniformar nada, sino como en ese tejido de voces, de sonidos, se levanta una voz nueva, una voz que integra. Y en esos elementos entonces destacamos el equilibrio y de nuevo la fluidez. Es un poco, recapitulando, está la sección de la RAE, de qué es armonizar. Aquí traemos dos ideas de cómo en el arte, la estética y la música lo podemos comprender. Y Luisa, me ayudas para entonces ir a lo que proponemos también en términos de armonización curricular. 3 palabras que yo propongo para esta conversación que no es terminada. Esto lo estamos tejiendo como la espiral que se está tejiendo permanentemente. Diálogo, convergencia, transversalidad. Aquí hay una definición de Díaz Alvarado a propósito de lo que es armonización curricular. Muchos se han preguntado, ¿ustedes de dónde sacaron este concepto? ¿Ustedes de dónde se lo inventaron? Y no lo estamos inventando el concepto. En 2007, Díaz Alvarado plantea una noción de qué es armonización curricular y la define como una posibilidad para establecer una convergencia entre diferentes currículos, como un ejercicio que puede circunscribir a una región, a un país, a todo el sistema educativo o a una parte del sistema educativo. Y ella lo enfatiza puntualmente en la educación superior. Y así entonces... Gracias. Les recordamos, por favor, mantener los micrófonos desactivados. Gracias. Entonces, ¿qué puede implicar? Unos campos, unas disciplinas, unas áreas o solo algunas de ellas. Entonces, fíjense la noción de tiempo 2007 y aquí encontramos, entre muchas otras posibilidades, universidades y congregaciones de universidades que han trabajado alrededor de armonización curricular. A nivel de Centroamérica destacamos el trabajo de la Confederación Superior Universitaria Centroamericana, que adelantó un ejercicio de armonización curricular en la perspectiva de la internacionalización. La Universidad de Santiago de Chile también ha llevado a cabo ejercicios relacionados con la armonización curricular como concepto y como práctica. Aquí en Colombia encontramos como la Universidad Santo Tomás y la Universidad de los Andes también han adelantado ese tipo de ejercicios, y también la Universidad de Antioquia, de hecho en la Facultad de Educación de otras facultades, pero pues lo hablo porque lo hicimos en 2018 en la facultad cuando la vice era la decana de la facultad. Adelantamos una apuesta importante por la armonización curricular de la facultad y de los pregrados y los posgrados. Entonces hay unos elementos de antecedentes que ya han venido caminando y ahí, si Luisa, me ayudas porfa para pasar entonces a cómo entendemos la idea de armonización para la Universidad de Antioquia. Aquí rápidamente, aquí no me voy a detener, recordamos el P, este mapa que congrega los enunciados, los escritores que veníamos mencionando, y ello entonces, Luisa, nos lleva a esta apuesta desde la espiral para comprender lo que es la armonización. Recuperamos la metáfora de la espiral porque encontramos que en diferentes campos del saber y de la vida se habla de la espiral. Con Arquímedes en la geometría aparece el cambio de movimientos y aparece la espiral como una posibilidad distinta. Y empezamos a mirar cómo la espiral está presente en la genética, a propósito del ADN, está presente en ese estudio de expansión del universo, en la astronomía, aparece la noción también de la espiral, cómo el mundo se mueve en espiral. Vamos a las culturas ancestrales y encontramos la espiral, y la alusión a la espiral como la imagen sagrada, cómo se mueve el universo y cómo se conecta con la espiritualidad, con la trascendencia. Y aquí entonces quisimos un poco recuperar esta noción de la espiral para pensar que el ejercicio que hacemos en la universidad y que hacemos en vicerrectoría de docencia no es un ejercicio lineal o unidireccional, sino un ejercicio expansivo. Es decir, no queremos pensar que lo que proponemos en vicerrectoría de docencia tiene que bajar a las unidades académicas, sino que lo que proponemos, en tanto somos profesores, porque es nuestro lugar de enunciación,
se expande hacia otras comunidades de la universidad. Entonces, un poco invertir ese juego que históricamente ha predominado, como si aquí está la parte directiva de la universidad, aquí estamos la base, nosotros somos profesores, hacemos parte de la universidad, tenemos cursos, estudiantes, y todo el tiempo estamos pensando en temas pedagógicos, didácticos y curriculares. Entonces, por eso, la convergencia y la expansión como posibilidades del tejido. Y allí entonces para la Universidad de Antioquia, la administración curricular se asume como un ejercicio de conclusión del PEI y a su vez como un diálogo entre diferentes dimensiones del currículo. ¿A qué nos referimos? A lo macrocurricular, a lo micro, a lo mesocurricular y a lo microcurricular. Y como un ejercicio que se construye en ámbitos interno a propósito de la universidad, a propósito de lo local, y también externo a propósito de lo que pasa en nuestro país, en otras instancias educativas e instituciones, y a nivel también internacional. Un poco poniéndose en diálogo con, no para homogenizar, no para uniformar, no para decir que hay una estandarización de las acciones, sino para dialogar con perspectivas del mundo, como desde lo local entendemos lo global, y cómo lo global también nos ayuda a transformar lo local. Un poco en esa idea de la localidad que ha sido tan propio de los estudios de los nuevos tiempos cuando se piensa en la construcción de las culturas. Y aquí entonces esta idea de armonización se fundamenta en el diálogo de saberes y en la interdisciplinariedad. Ahorita Eli hacía alusión a ello cuando planteaba cómo se hace diálogo de saberes. Ayer estábamos en un ejercicio con vicerrectoría de docencia de la convocatoria CODI, cómo la universidad está haciendo investigación con las comunidades, cómo la universidad está reconociendo los saberes de personas que aparentemente no tienen un saber, pero que tienen un saber de vida. Comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades campesinas, comunidades urbanas, y saberes alrededor de la música, del bullerengue, alrededor de la alimentación, algo maravilloso, cómo la universidad se acerca a reconocer esas otras formas de construir los saberes. Pero también se fundamenta en esa idea de lo interdisciplinario, en esa conexión entre campos de saber, desde lo que estudiamos, desde lo que pensamos para la formación de los profesionales. Y allí hay unos objetivos, pensar la formación integral, ampliar relaciones entre campos de saber, fortalecer los vínculos entre pre y posgrado, y algo muy importante, abordar de forma crítica las normativas y disposiciones técnicas que llegan a la universidad. En esta universidad, desde el estatuto se reconoce lo que es la condición de la formación crítica y el ejercicio crítico de nosotros, los que habitamos este espacio. Es decir, la crítica no es la posibilidad del pensamiento crítico, no es propiedad de unos campos. Aquí, como parte de esta universidad, aquí todo se discute, todo se analiza, cualquier concepto que utilizamos, no sé desde dónde lo entiende, por qué lo usa, si tiene claro que se fundamenta. Entonces, aquí lo que queremos destacar con este último punto es que no somos los que le hacemos meramente la tarea del ministerio para aplicar lo que ellos plantean, sino que apropiamos esas normativas, las discutimos y también le damos unos sellos propios desde la universidad. Es decir, eso entra en diálogo con nosotros. Y a eso nos referimos con la apropiación crítica. Estamos en diálogo con perspectivas externas, pero también internamente, por nuestra propia idea de autonomía universitaria, configuramos elementos de construcción. Y al lado derecho de la diapositiva aparecen los conceptos articuladores. Estos conceptos son los que esperamos poner en movimiento a propósito de la espiral. Es decir, que al darle clic a cada uno de los elementos podamos encontrar elementos de cómo eso que ya aparece: formación integral, formación en investigación, estrategias didácticas innovadoras, flexibilidad curricular, modalidades educativas, internacionalización, pedagogías del buen vivir, pedagogías para la paz, toda esa cápita grande de normativas internas y externas, de toda la construcción del sistema interno de aseguramiento de la calidad, como alrededor de los elementos pensamos estrategias a nivel macro, meso y microcurricular para pensar esas prácticas de aula, esas prácticas de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, y demás espacios formativos que en la universidad estamos trabajando. Entonces, cuando hablamos de armonización curricular, no es una armonización como acción simplemente suelta, es alrededor de estos conceptos articuladores que derivan de los horizontes UDA. ¿Para qué? Para aprender para toda la vida, como lema de la universidad, también como consigna en la que nos inscribimos plenamente nosotros, y esto a través de ¿qué? En el lado izquierdo de unas comunidades académicas. Hemos venido entonces este mes y medio más o menos, y desde el año pasado que se venía trabajando en esta concreción del PEI,
en la consolidación de comunidades académicas. El PEI recupera la noción de comunidades, es bastante importante esta palabra, y reivindicamos acá la noción de comunidades. Entonces hemos estado conformando unos pequeños grupos en los que se está pensando cómo llevar la formación integral, cómo pensar la formación en investigación y los demás elementos que allá aparecen desde asuntos macro, pero también de asuntos micro en el aula, muy concretos, muy específicos. Ahorita la vicerectora preguntaba cómo llevar el enfoque de género, que haría parte de las pedagogías del buen vivir al aula de clases, cómo trabajar eso, o cómo trabajar esa apuesta por la formación en investigación en un espacio de clase, no solamente en la investigación para producción de conocimiento, sino también para trabajar en el aula como premisa de problematización. Entonces, frente a eso, ya aquí avanzo y voy cerrando la presentación. Tenemos unos objetivos de esta propuesta, queremos llevar a cabo acciones de armonización curricular a partir de los elementos transversales que se plantean en el PEI y también en atención a unas condiciones culturales y educativas de los contextos locales y globales. Eso es muy importante, fíjense la noción de lo cultural, es decir, estamos leyendo todo el tiempo las diferentes culturas o configuraciones culturales en las que nos inscribimos. Es un diálogo con otros elementos en diferentes niveles. Aquí proponemos un diseño de una ruta conceptual y metodológica, unas acciones de articulación a nivel macro, meso y microcurricular y una generación de posibilidades de integración entre diferentes normativas que aparecen en el país. Dale por favor, Luisa, a la que sigue. Aquí están las fases de la organización curricular. Hay una fase de fundamentación, hay una fase de transversalidades, hay una fase de concreción curricular, hay una fase de expansión y hay una fase de evaluación. Este es el proyecto que estamos pensando. En esa fase de fundamentación, Luisa, si quieres me ayudas, porfa. Allí entonces estamos reconociendo como la base que da los elementos que sostienen la propuesta, tanto que entendemos por la armonización y que entendemos por cada uno de los conceptos articuladores que ya el PEI comienza a desarrollarlos en los horizontes, cómo lo vamos concretando en asuntos de orden conceptual y también de orden metodológico. Y en esta fase explicitamos intencionalidades formativas, además de construir universos de interpretaciones de las comunidades académicas. Hay una segunda fase, que es la de transversalidades, y lo que estamos planteando acá a propósito de la espiral es cómo conectamos diferentes puntos de los que están allí explicitados en ese PEI, cómo se van conectando unos con otros, a cómo el tema de internacionalización del currículo tiene que ver con modalidades educativas, pero también tiene que ver con flexibilidad curricular, pero también tiene que ver con evaluación, es decir, cómo vamos haciendo una maraña, una red allí bien interesante de complejidades, recordando que lo complicado es diferente de lo complejo, entonces de complejidades que van conectando diferentes puntos y allí se va derivando ese ejercicio de diálogo y de allí con las comunidades académicas a las que se van ampliando. La siguiente fase que proponemos es la concreción curricular. Aquí queremos pensar cómo esos conceptos articuladores se explicitan a través de formas de trabajar el currículo, de formas de volver a ese currículo, que me gusta mucho la etimología de la palabra, porque cuando hablamos de currículo hablamos de caminos. Y me encanta eso, de trayectos. Qué bello pensar que el currículo no es simplemente una sumatoria de materias, sino unos caminos que uno va eligiendo cómo los va transitando. Un poco también eso se pone en diálogo con lo que hacen las comunidades académicas. La siguiente fase es la fase de expansión, y aquí entonces queremos invitar a las unidades académicas a que se unan a los programas. Es una propuesta voluntaria, y yo les digo que como profesor yo también escribiría en este ejercicio si yo estuviera allí con mi programa, porque me parece muy lindo volver a la coherencia de lo que estamos haciendo. Y finalmente una fase de evaluación en la que destacamos el ejercicio de valoración, el ejercicio de acción permanente y cómo subsitúa posibilidades de mejoramiento para los programas, para la universidad y en últimas para nuestra vida como universitarios. Entonces ahí Luisa, me ayudas con la última, todo esto para seguir pensando en la universidad dentro como un espacio para la libertad, elemento que aparece explicitado en estos documentos y que aquí cada uno de nosotros vive la universidad también conforme a su propia idea de vida. Entonces aquí hay unos elementos que nos orientan, pero también hay unos elementos propios de cómo yo me pongo ante la existencia, una ética y una política de la existencia. Entonces aquí también acudimos a esa idea de la libertad y yo veo por ahí. Esa es la manera que estamos pensando ahora. Los invitamos a ser parte de las comunidades académicas, a que los programas se sumen a esta iniciativa, si a bien lo consideran.
Y bueno, como me dieron a mí la palabra, yo ahora le quiero dar a ustedes la palabra. Entonces, no sé si alguno del público quiere hacer una pregunta, hacer algún planteamiento. Y en el chat veo que hay como varios comentarios. Entonces, abrimos también los micrófonos, si hay preguntas, si hay comentarios, si hay aportes. Bueno. La profesora pregunta que si se dan compartidas la presentación en el portal, sí, y de hecho vamos a, también en el micrositio que estamos actualizando hoy, que es Vicerrectoría de Docencia, todo esto va a aparecer como parte de la memoria de la organización pública. No sé si alguno quiera aportar alguna pregunta. Aló, ¿me escuchan bien? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero primero expresarle mi agradecimiento a la vicerrectora, a todo el equipo que viene trabajando, porque en aquel momento, cuando el equipo fue a la Facultad de Educación, alguien le preguntó que por qué un PEI, que por qué un proyecto educativo institucional. La pregunta que yo hacía era, ¿todavía no tenemos un proyecto educativo institucional? Llevamos más de 213 años y esa responsabilidad estaba un poco quieta, estaba postergada. Y creo que era tiempo, era ya el tiempo de irlo pensando. Algunos participamos de una manera pues no tan profunda como hubiésemos querido, pero yo sí quiero destacar ese trabajo que ha venido haciendo el equipo, que en cabeza también de la vicerrectora, se ha plasmado en un documento con un ejercicio bastante interesante, un ejercicio cuidadoso, amoroso también, de mucha entrega. Y eso es una carta de navegación importante. En aquel entonces se le decía a este equipo en la facultad que porque un país si teníamos un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo técnicamente es muy diferente a un PEI. Un PEI es una carta de navegación que nos pone eso, a navegar, pero en la navegación podemos encontrar aguas turbias, aguas tormentosas, aguas más suaves, pero finalmente, dependiendo del carácter colectivo de remar, de encauzar el barco, de llevarlo, de saber leer los vientos, las coordenadas, podremos hacer y llegar al punto que queremos. Posiblemente lleguemos a ese punto y en ese diálogo espiral queramos llegar a otro punto diferente, pero de eso se trata el proyecto. Y de eso se trata el proyecto Universidad de Antioquia. Porque si lo entendemos como proyecto Universidad de Antioquia, siempre habrá algo nuevo para hacer. Siempre habrá algo nuevo para hacer. Y siempre reconoceremos en cada persona una persona con quien podremos trabajar. ¿Cierto? Todos tenemos una voz, un lugar para trabajar. Entonces, pues mi reconocimiento a todo el equipo. Es inevitable que yo me sienta feliz de que hay dos personas de la Facultad de Educación ahí, Mauricio y Elvia María, es inevitable. Eso me da mucha alegría, me da también una voz de confianza enorme, pero lo más importante es ir llegando como a empezar a trabajar sobre esa navegación, es decir, cómo de una manera colectiva, de reconocimiento mutuo y de trabajo mutuo, empecemos a navegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque la armonización curricular que empezamos a hacer en la facultad, por lo menos en posgrado, fue una acción maravillosa. A mí me encantó trabajar con mis colegas y llegamos a realizar un trabajo bien bonito, bien bonito. Yo quisiera que pudiésemos también hacerlo. ¿Cómo empezar a hacerlo? Por ejemplo, la Facultad de Educación tiene unos nexos muy claros con otros programas, con otras facultades, podríamos empezar a hacer unos colectivos de esta manera. Es decir, mi intervención va hacia cómo vamos a empezar a navegar o cómo vamos a seguir, porque ya hemos empezado a navegar. Cómo seguimos navegando, poniendo nuestros esfuerzos, primero reconociéndonos mutuamente, conociéndonos qué hacemos, porque algo que hemos identificado es que la universidad pierde muchos recursos de talento humano, recursos financieros, porque muchos hacemos las mismas cosas y no nos damos cuenta que estamos haciendo las mismas cosas. Entonces, o parecidas. Entonces, creo que el trabajo colectivo es muy necesario y sería muy rico generar una estrategia de trabajo de armonización curricular entre nosotros, obviamente como facultades, pero también entre facultades,
entre facultades y empezando por las áreas, es decir, el área de ciencias sociales y humanas, cómo pueden hacer la armonización en ciertos niveles, no hay que hacerlo en todos, en ciertos niveles. No sé, es como ir pensando en eso. Muchas gracias y felicitaciones a todos, a Doris. Ay, perdóname, Doris. Qué pena, tú también estás ahí. Es que no tengo las gafas. Sino, Isabel también está aquí. A Isabel, no, definitivamente estoy muy ciega. Y yo decía, la voz pero es que no tengo las gafas y no he podido verlo, solamente los he podido escuchar. Bueno, muchísimas gracias a todos y los felicito y les agradezco enormemente que pongan sus vidas en este trabajo colectivo para la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, profe. Un gusto escucharla. Lástima que no abriste la cámara para poderte ver. Nosotros pues te agradecemos enormemente esas palabras. Para eso trabaja uno, para estas emociones que nos dan cuando conversamos. Vea, hay dos preguntas. Hay una pregunta que vos haces nosotros estamos, ahí hay un concepto de comunidades académicas. Nosotros estamos constituyendo esas comunidades académicas alrededor de la armonización curricular, alrededor de quien quiera hacerlo, quien le guste y que pueda, obviamente, como tú dices, cada persona de esta universidad aporta todo su saber, sus emociones, sus críticas, sus análisis y por eso pues cada vez vamos siendo mejor. Los profesores de cátedra, como pregunta Mauricio ahí en el chat, pueden participar. Nosotros, esto es, por eso es una espiral, porque queremos que esas comunidades vayan creciendo y que el objeto de estudio sea al mismo tiempo que la universidad en su estado macrocurricular sea el microcurrículo, o sea, diseñar los microcurrículos alrededor de estos conceptos, de todos, ¿no? De algunos, ¿de cuáles? Pues de que el profesor quiera apropiarse más. Entonces, esto es una espiral que va creciendo y va creciendo como tirar una piedrita al río, que se arman unas circunferencias que se van expandiendo hasta que se diluyen en que todos vamos a hacer, en este caso agua girando, pues corriendo. Los profesores de cátedra pueden participar y nosotros tenemos algunas, como esto está respaldado por por un plan de acción institucional, tenemos algunas horas. Entonces nosotros, a los profesores de cátedra que se quieran vincular, nosotros pues obviamente a todo el que trabaja hay que pagarle, ahí hay una platica, no mucha como quisiéramos, pero los profesores que quieran pueden entrar, nos llaman y pueden, y nosotros somos un grupo que va a funcionar como un satélite, ¿cierto? Y ahí tenemos un segundo círculo y después uno tercero, uno cuarto, y cada profesor que esté con nosotros debe ir donde otros profesores a trabajar y hacer esas comunidades. Entonces, los profesores de cátedra pueden pertenecer a esas comunidades académicas, por supuesto, y obviamente por el trabajo, pues obviamente se hará un pago. Seguramente trabajarán mucho más de lo que les vamos a pagar, como solemos hacerlo en esta universidad, pero claro que sí, profesora. Y ya que mucho gusto escucharte y Mauricio Orrego que hace esa pregunta. Profesora Ana Milena, cuéntanos. Hola, profesora Elvia. No, qué gusto verlos a ustedes, el profesor Mauricio, qué rico, la profe María que está por allá también en su casa y las dos profesoras que estuvieron dinamizando esta mesa. Muchas gracias por el espacio. Es un espacio muy pertinente, es un espacio muy bonito para compartir con la comunidad y con quienes hacemos parte de la Universidad de Antioquia como estudiantes. También es muy importante saber estos asuntos que ustedes están resolviendo, tratando de resolver, porque es muy difícil, pero que lo están haciendo con mucho ahínco y con mucho cariño. Bueno, yo soy profesora también, como ustedes, como la mayoría de los que estamos acá reunidos. Yo pertenezco a otra universidad, una universidad muy, muy grande, que tiene 170,000 estudiantes, es un montón, y trabaja bajo otra modalidad. Este año ha sido un proceso complejo porque todo volvió a lo de antes.
Entonces ya mucha gente estaba virtualizada o acostumbrada a la virtualidad o amigándose mucho con la distancia y con todas estas cosas, pero este año nuevamente fue como si la pandemia en muchos contextos o en muchos casos no nos hubiese enseñado tanto, sino que todo el mundo quiere volver a lo de antes. En ese sentido, pues claro, ya hay un engranaje muy importante que está haciendo la Universidad de Antioquia por llegar a todos los rincones del país o incluso de afuera. Quienes hemos tomado los MOOC, también, quienes hemos sido beneficiarios de eso, pues también hemos aprendido muchas cosas. Sin embargo, yo quisiera preguntarles un poco, ustedes cómo ven ese futuro, porque claro, los estudiantes se han beneficiado mucho de la virtualidad, todos nos hemos beneficiado de la virtualidad. Yo creo que yo he sido una de las primeras porque yo vivo en Zipaquirá y estudio en Medellín, entonces eso es una anécdota muy simpática. Cada vez que yo le cuento a alguien que estudia en la Universidad de Antioquia me dice, y te ponen a viajar, entonces yo les digo, yo he sido favorecida por esta situación de la pandemia. Pero ahora que ya este año empezaron todos los alcaldes, todos los gobernadores, que todos tienen que estar igual que antes, que si un estudiante no puede, que llame a lista, que si el estudiante no puede ir a clase, averigüe qué pasó, que no se puede conectar porque ya no se puede conectar, que las clases ya no quedan grabadas. Esas mecánicas que venían favoreciendo a muchas personas, pues se han ido como rezagando en este primer semestre, pues es una percepción que tengo yo. ¿Ustedes cómo creen o cómo ven desde la universidad que puede ser ese futuro que nos depara ahora? Y eso en relación con las modalidades que estaba explicando la profesora Doris, si no estoy mal, tu nombre es Doris. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ahorita? Bueno, Ana Milena, yo creo que allí es importante tener claro que, pues, tú decías que la pandemia no nos transformó, pues, en algún sentido a algunas personas. Yo pienso que realmente lo que tenemos que hacer ahora es evidenciar cuáles son las situaciones puntuales de cada uno de los estudiantes, pero también de las instituciones, cuáles son las apuestas institucionales y de los programas que dinamizamos los diferentes profesores. Hablábamos ahora que la universidad, así haya tenido una alta tradición de presencialidad, está en este momento invitando a las unidades académicas, a los profesores y a los mismos estudiantes a repensarse esas relaciones de enseñanza y aprendizaje, o sea, desde lo didáctico, ¿cierto? O sea, entonces, allí tenemos que mirar cómo utilizamos estas tecnologías, pero también no solamente cómo utilizamos las tecnologías, sino cómo dinamizamos las relaciones con el currículo, con las personas, frente a la evaluación. Son muchos aspectos los que hay que pensar. Entonces, nosotros no aspiramos que todos los profesores sigamos haciendo lo que hacíamos antes en el aula tradicional, sino que volvamos también y repensemos nuestras dinámicas presenciales, porque eso también nos ayuda a pensar que la enseñanza realmente es un diálogo, es una interacción, no es simplemente llevarle a un estudiante el conocimiento, y por eso estamos hablando de las comunidades. En las comunidades tanto de profesores como de estudiantes vamos a lograr construir algunas rutas que nos permitan dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que esto no está construido, está en permanente construcción, pero creo que sí hay una conciencia clara tanto de los estudiantes como de los profesores, que nuestras relaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje cambiaron, ¿cierto? Y que pueden ser mucho mejores y nos pueden ayudar a que juntos construyamos pues la universidad que queremos, también la formación de los estudiantes que estamos haciendo. Entonces, yo no sería tan pesimista, ¿cierto? Yo por el contrario soy optimista y pienso que hay ya una conciencia clara de los profesores, que no es el uso de la herramienta, sino que hay que poner en juego lo didáctico. Esa es como mi percepción. Yo quiero así ampliar antes de que... sí, Adriana, lo que quiero contar es porque hay una pregunta que ahorita hizo una profe que no hemos atendido, y es cómo conectamos a los profes de la básica y de la media a partir del proceso de armonización curricular, y un poco lo que pregunta Ana de cuál es el futuro. Si a mí me preguntan el futuro, yo veo el futuro como un futuro de diálogo y de articulación.
Y eso pretende la armonización curricular, ponernos a dialogar. Cuando yo recuerdo que era un PEI en mi colegio, yo soy normalista, el PEI era un documento muerto. Era un documento que se elaboraba, se guardaba, había ahí un modelo pedagógico, modelo desarrollista, modelo no sé qué, y eso nunca se miraba en función de las prácticas de aula ni de la vida cotidiana. Era un documento que para mí era muerto, pues así lo viví en mi colegio muchos años, y era una normal muy juiciosa, con muchos desarrollos muy interesantes, pero el PEI quedaba ahí, y se les despedía a los profesores, cuando nos formaban a nosotros, que trabajáramos con el PEI, que hiciéramos un PEI. Y era un ejercicio como desde la retórica, pero en un ejercicio puesto en la práctica. La propuesta con armonización es un poco mostrar rutas de concreción, rutas de apropiación, que permitan que ese PEI no sea solamente un documento muerto, parte de los anaqueles, sino que sea un texto que tenga vida. Ha tenido vida en muchas de las acciones. La directora, cuando hizo ese recorrido histórico, nos mostró cómo muchos elementos se han venido configurando, pero en este momento lo que invitamos es, venga, revisemos qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las intencionalidades formativas que tenemos como universidad, hacia dónde vamos. Y un poco ese ejercicio, Ana, yo creo que es lo que podemos también como contarle, y la persona que se la pregunta con la básica y la media, de comunicarle a las instituciones que podemos revisar lo que hemos históricamente hecho para seguirlo haciendo de la mejor manera. Entonces, yo lo que pienso frente a esa pregunta del futuro es cómo vamos armonizándonos en diferentes escenarios, no uniformándonos, porque creo que esa palabra no es la que aplica aquí. Aquí lo que invitamos es a que nos integremos en unos elementos comunes como sociedad, como cultura, como trayectorias, como comunidades educativas y académicas, y eso es como lo que yo respondería frente a esa pregunta, Ana, del futuro, es decir, lo estamos construyendo. Y hay una figura muy bella en las comunidades ancestrales, y se los va a compartir. Resulta que nos han enseñado que el futuro siempre está adelante y que el pasado está atrás. Y en esa lógica de los Aymara en Bolivia, mi abuela, que es una mujer de medicina que nos entrega la medicina a Guacoya, nos enseñó que el futuro no estaba adelante, que por delante estaba el pasado porque yo lo podía mirar, y que por detrás estaba el futuro porque aún no sabía que venía en ese futuro, pero que yo con base en esa observación en el pasado y en mi caminata del presente lo podía construir. Entonces, en ese ejercicio, Ana, estamos construyendo el futuro desde esa observación a lo que hemos caminado en el pasado. Ahí cierro mi intervención. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Adriana, la profesora Olga Rodríguez hace una pregunta. No, esta armonización curricular no está anclada solamente en la vicerrectoría de docencia, por eso estamos haciendo tanto énfasis en las comunidades académicas, o sea, las comunidades académicas alrededor de la armonización curricular la vamos a construir, y son todos aquellos profesores que quieran estar con nosotros. O sea, Mauricio les mostró unos conceptos básicos, entonces si alguien quiere trabajar la formación integral, pues puede estar en ese equipo de trabajo. Si alguien quiere trabajar la formación en investigación, si alguien quiere trabajar estrategias didácticas innovadoras, si alguien quiere trabajar modalidades, o sea, o si alguien quiere trabajar otra cosa que a nosotros no se nos ha ocurrido, pero que es necesario, pues no la propone. Por eso la idea de la espiral, para que nos vamos organizando. Entonces, no es sino que le escriban al correo de Mauricio, de coordinación de asuntos curriculares, todos los profesores que estén interesados, ¿cierto? Mira que hay una discusión bien importante que la hacíamos. Hacemos una convocatoria para las facultades y que las facultades como programa se inscriban, y después de mucho pensarlo dijimos no, sino que sea el profesor el que quiera hacerlo, porque la experiencia que nosotros tenemos en transformaciones curriculares quedan muy bonitas en el papel, pero a la hora de la transformación, de la innovación, a la hora del cambio, pues no, porque como los profesores no estuvieron en esa discusión, pues no están conscientes de ella y no los atraviesa como personas, como profesores. Entonces, aquí la idea es que el que quiera participar, participe, e ir armando cada uno de esos focos que estamos teniendo ahí,
tiene un coordinador y ese coordinador tendrá un equipo de trabajo de las facultades y cada profesor de las facultades puede tener un equipo de trabajo dentro de las facultades, o sea, ir creciendo el círculo, ir creciendo la espiral. Profesor Carlos, le damos la palabra. Sí, muy buenos días. Se me escucha, ¿cierto? No, señorita, sí. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial para todos y un agradecimiento como por la presentación. Me excusan que la cámara se quedó atorada y también que hay unos ruidos de fondo de una construcción. Dos preguntas muy concretas. Una es, desde la perspectiva de lo que se viene avanzando en el proyecto educativo institucional, ¿cómo se observa la relación entre exigencia, calidad y cobertura? Es decir, a mí siempre me preocupa mucho hasta qué punto esta idea de que tenemos que cubrir a muchos estudiantes y permitir que todos los estudiantes logren avanzar a su siguiente ciclo, que tiene que ver obviamente con el mundo profesional, a veces se ponga mucho en tensión con que no logremos cierta calidad, digamos, mantengamos un poco la exigencia. Yo entiendo que también esta es una discusión de los propios programas, pero me gustaría mucho entender cómo desde este lugar desde el que estamos hablando se entiende esa relación calidad y cobertura. Y la segunda inquietud, que también entiendo que puede ser una discusión que hacen los propios programas a su interior, pero también me interesa mucho observar cómo se ve desde acá, es con esta categoría que ustedes acaban de mencionar, que es el buen vivir, que aparece en el PEI, y por otro lado, la presión que hay a nivel institucional por otro concepto que es la sostenibilidad, que obviamente riñe en alguna medida con la idea de buen vivir, y que ahí en el medio está esa otra palabra que también aparece mucho, que es la sustentabilidad. No sé si de pronto desde la estructuración del PEI ha habido alguna conversación alrededor de la sintonía y lo que no sintoniza, o donde hay asimetrías en estas expresiones, reitero, buen vivir, sostenibilidad y sustentabilidad. Muchas gracias, muy amables. Ay, querido profesor Carlos, qué bueno escucharlo por aquí. Eso me encanta. La primera atención, yo pues la puedo introducir. Y la segunda, pues Elizabeth y Mauricio saben mucho más de eso que yo. Entonces, vea, y hay una pregunta bien interesante en el chat. La relación entre calidad y cantidad, o sea, la cobertura. Nosotros, mire que la cobertura que hace la universidad es creando programas nuevos y yendo mucho más a las regiones. En esta universidad, pues, multicampus. Ahí hay un incremento de la cobertura. La gran pregunta que siempre nos hacemos, profe Carlos, es ¿hasta cuándo vamos a crecer? Porque es contundente la crisis económica que tiene la universidad pública en este país, o sea, no solamente nosotros, ya pues esa es una discusión que la deberíamos hacer más bien un lunes, porque es que los viernes es para pensar otras cosas y irnos a descansar, pero ese es un asunto que nos tiene obviamente en peligro la universidad, no esta, sino toda la concepción de las universidades públicas. En el sentido de calidad, lo que nosotros trabajamos en el concepto de calidad no es un concepto de la economía, sino es que es un concepto de las humanidades. Lo más bonito que en esta vicerrectoría, pues uno vive momentos muy bonitos, muchos. Y uno de los más bonitos es cuando los pares se van, porque los pares vienen a visitar los programas y siempre se están despidiendo con la defensa que todos, tanto profesores y estudiantes, a pesar de ser críticos y obviamente de ver los problemas, el amor que se les siente a la gente por la universidad. Eso es pura calidez, o sea, de donde viene la palabra a nosotros, pues que nos gusta, yo no puedo decir que soy lingüista, pero que nos gusta el trabajo con las palabras, o sea, la calidad viene del concepto de calidez y está calificando la educación como la puede calificar efectivamente cualquier otra cosa que digamos, pertinencia, flexibilidad, o sea, no es el asunto... tengo que pensar muy bien lo que voy a decir, porque no es el asunto en números de mayor importancia.
es el asunto de lo humano, de la calidez con que se sienten tratados las personas que vienen a evaluarnos. Entonces, eso es lo más importante de la universidad, que nosotros somos personas, sí, muy intelectuales, científicos, que discuten mucho, pero realmente todos amamos lo que hacemos en esta universidad y la defendemos. Casi que a como de lugar, ¿cierto? Porque es nuestra casa de estudio, ¿cierto? Yo no creo que haya una tensión que no se pueda solucionar entre el concepto de buen vivir y de sostenibilidad. Pero yo le doy la palabra a Elizabeth, luego a Mauricio, para que entren un poco más en esta reflexión. Claro que sí, pues yo creo que lo decíamos ahorita, el PEI ofrece un marco interpretativo y no pretende en ningún momento ubicarnos desde unos lugares específicos, ¿cierto? En la armonización curricular aparece también el diálogo de saberes y creo que entre estas dos propuestas, una alternativa al desarrollo que conocemos y la sostenibilidad, pues pueden generarse unas conversaciones para entender estos procesos y cómo tanto el buen vivir como la sostenibilidad y la sustentabilidad y otros muchos que puedan integrarse para la comprensión de problemas que tenemos hoy y contribuir a la transformación. Entonces creo que más que ubicarnos de un lado y del otro, es tensionar ambas propuestas para contribuir a la transformación de las situaciones sociales, ambientales, políticas que tenemos en este momento. Dale, y ahorita yo intervengo frente a lo que te vuelvo sobre eso ahorita. Entonces, dale, profe Adriana, que te dé la mano levantada. Yo ahorita un poco también planteo unas ideas sobre el buen vivir, de cómo lo comprendemos. Muy buenos días para todos. Un placer. Mi nombre es Adriana Ramírez. Felicitarlos. Soy de la Facultad de Enfermería. Me disculpo por mi voz. No tengo en este momento cámara. Quería, en aras pues a toda esta presentación, de verdad que es un aporte muy valioso y creo que para la mayoría de los programas que en este momento, como es el caso de la Facultad de Enfermería, que estamos en un proceso de transformación curricular, creo que esto viene al lugar totalmente. En ese sentido, tengo dos asuntos que me surgen precisamente pensando esta armonización. Y es ese trabajo que se debe de hacer muy claramente con el estamento estudiantil. ¿Cuál va a ser o cuáles deben ser esas líneas? Porque si bien como lo han expresado ustedes, sobre todo el profesor Mauricio, tenemos que partir de la historia, tenemos que reconocer lo que ha significado el asunto académico administrativo en la historia del estudiante de la Universidad de Antioquia. Y creo que ahí hay un asunto y un reto gigante y espero sea la palabra correcta, pero creo que le adeudamos a los estudiantes un escenario activo. Claramente cuando hablamos de un proceso de crecimiento y hablamos de una construcción del conocimiento en manos del estudiante como participante genuino de este proceso, debemos los profesores mediar por esos espacios. Y creo que algunos de nuestros programas adolecemos de esas fortalezas. Ahí nos toca movilizarnos y empezar a pensarnos como universidad, cómo va a ser ese movimiento, cómo van a ser esas estrategias, cuáles van a ser esas dinámicas de cambio que tendrán que reactivarse, activarse, crearse, generarse, para que efectivamente el estudiante sí sea el actor de todo este proceso. Lo segundo es precisamente sumando los procesos de transformación curricular, ¿cuáles serán esas medidas desde Vicerrectoría para que efectivamente, como bien lo decían ustedes, no quede escrito en un documento maestro? ¿Cuáles van a ser entonces esos asuntos que vamos a mediar en los grupos conformados por los profesores? Yo me atrevo aquí a hacerles una propuesta inicial para que la puedan ir pensando y creo que
sí o sí se hace necesario fortalecer los comités de transformación curricular para aquellos programas que están viviendo estos asuntos. Sí o sí se hace necesario tener una conexión directa con los comités de autoevaluación. Y eso es fundamental porque ahora que estoy viviendo de cerca nuestro proceso de transformación, se hace necesario, esas brechas se tienen que eliminar porque se sigue convirtiendo en un asunto de la cabeza del momento que está coordinando el comité específico. Entonces se supone que eso tiene que ser una política y una cultura institucional. Muchas gracias. Profe Adriana, muchas gracias por sus preguntas. Vamos a tratar de darle aquí algunas ideas pues, que pueden responder a esas inquietudes. Yo voy a tratar de sintetizar todo lo que estamos haciendo con relación a estudiantes y el profe Mauricio pues sintetizará las medidas con las unidades académicas. Profe, usted lo dice muy bien, o sea, yo creo que un asunto muy importante es empoderar a los estudiantes de, digamos, como toda esta filosofía, invitación que estamos haciendo como universidad, porque lo que se desconoce, pues obviamente no se va a tener en cuenta y fuera de eso, pues no podemos hacer un fuerte trabajo con profesores cuando lo que estamos haciendo es la formación de los estudiantes en pregrado y posgrado. Nosotros hemos emprendido desde Vicerrectoría de Docencia unas acciones generales que lo que permiten es que todas, digamos, las comunidades, profesores, estudiantes, administrativos, y la comunidad en general conozca esos trayectos y esos horizontes del PEI. Lo estamos haciendo a través de estrategias educomunicativas para los estudiantes, acordes también a las formas de aprendizaje de ellos. Todos sabemos que no podemos entregarles un documento textual largo de 60, 70 páginas para que lo lean y simplemente decirles aquí está la filosofía de esta institución y las apuestas, sino que digamos en esas estrategias concretas como unos podcasts, una serie radial, unos memes que estamos también pues, divulgando en internet, unos videos, unas historias de estudiantes y profesores, les están permitiendo a los estudiantes y también obviamente a los profesores acercarse a esos trayectos y a esos horizontes, pero después de allí sigue digamos, una acción muy puntual que tenemos que emprender también con las unidades académicas, porque esas estrategias no pueden quedarse en la generalidad, sino que también hay que invitar, ¿cierto? Y desde el comité de vicedecanos, yo creo que la profe María Isabel allí podría pues también ayudarnos un poco. Lo que hemos hecho, estamos trabajando con los vicedecanos, o sea, qué significa ese PEI, cómo llevarlo realmente al contexto del aula, de la programación, obviamente, de las actividades académicas, investigativas y la extensión. Pero un asunto muy importante son los estudiantes y los tenemos muy claros que tenemos que comunicarnos con ellos con otras formas más contextualizadas, más acorde a sus ritmos y estilos de aprendizaje en este momento. Eso es lo que estamos haciendo, profe, pero hay que reforzarlo. Y también, profe, en lo que preguntabas, hay un elemento al que estamos apostando y es la construcción de unos, lo llamamos así solamente por lo metodológico, pero aquí lo menciono igual todo con posibilidad de revisión, como unos grupos focales en los que puedan participar profes, estudiantes y egresados un poco para mirar cómo esta propuesta de armonización se va integrando a los programas. Hay un elemento del que partimos nosotros y es que la idea de armonización curricular se construye con base en lo que los programas analizan o reconocen como necesidad de revisión, de ajuste, también de armonización. Es decir, la ruta por la que partimos es y a lo que invitamos es a que los programas se postulen, propongan, indiquen su deseo de participar del proceso de armonización, también para que en ese ejercicio que usted bien lo nombra y me parece fundamental del reconocimiento de las trayectorias históricas, pues a qué nos lleva este presente con base en lo que hemos caminado y por qué en este momento hemos de armonizar un programa en la universidad. Pues, ¿por qué tengo que pensarlo? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Por qué lo vamos a pensar o lo vamos a dimensionar? Y en tanto el programa lo piensa, abrimos los escenarios de trabajo para que también puedan llegar estudiantes y egresados, porque esa es una pregunta importante en varios espacios de cómo se va nutriendo este ejercicio. Un poco lo que proponemos es un pretexto para que los programas
se vuelvan a mirar en este momento y allí reconozcan posibilidades de articulación con otras instancias de la universidad, pero también internamente con el mismo programa y consistorio. Entonces, ahí, profe, están los escenarios propuestos en lo metodológico de conexión. No es un proyecto que se va a hacer en un mes ni en 2 meses. Les contamos que en términos de plan de acción está hasta 2024 la armonización curricular, pero hay unos que están ya más adelante, ya hay programas que lo vienen haciendo. En la Facultad de Derecho hay 2 programas que están pensando ya como tal la armonización dentro de la convocatoria de planes de mejoramiento, y se ganaron para ello un dinero el año pasado en esto. El trabajo social, por ejemplo, viene también pensando una implementación de una nueva propuesta que estamos pensando cómo se teje en diálogo con armonización. Medicina lo viene haciendo. Es decir, estamos trabajando con esto, y la idea es que podamos en ese ejercicio, a partir de las conversaciones que tengamos, traer otros públicos, no solamente la comunidad de profesores, también la comunidad de estudiantes, la comunidad de egresados y administrativos, para que enriquezcamos como el programa se piensa en este momento, y como también va dimensionando otras posibilidades de perfilamiento de lo que llamaríamos futuro, con la salvedad que ahorita hacía frente al futuro. Bueno, ahí yo voy a dar la palabra a Juana Maya, ¿cierto? Y ahorita vamos a los elementos del chat. Adelante, profe Juan. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por esta invitación y por la presentación que nos hacen. Un saludo pues muy especial a la señora vicerrectora y a Doris Adriana en particular, pues que nos unen lazos de mucho tiempo de amistad, y a los profesores, pues Elizabeth y Mauricio también. Mi inquietud está, digamos, fundada en la intervención de la profesora Jacqueline Duarte. Y es que ella inicia diciendo, tenemos o no tenemos, o mejor, teníamos o no teníamos un proyecto educativo institucional. Y lo relaciono con una experiencia personal. Yo tuve la oportunidad de participar en el anterior proceso de autoevaluación institucional que coordinó la profesora de la Facultad también de Educación, Fanny Angulo. Y a mí me correspondió, entre muchas tareas que hicimos allí, me correspondió redactar el informe sobre el factor 1, visión, misión, etc. Y por supuesto allí hacíamos digamos, un gran esfuerzo para insistir en que la universidad sí había un PEI. Y pues la verdad era un gran esfuerzo porque, porque claro, no existía un documento donde constara el PEI, o no existía un único documento, sino que pues hacíamos alusión a que estaba, por supuesto, nuestro estatuto general, que tenía, entre otras cosas, unos principios muy importantes. Y por otro lado teníamos unos planes de desarrollo, pues tenemos en este momento 3, o hemos tenido 3 en los últimos 30 años, y por supuesto han sido elementos que en cierta forma ilustran la misma naturaleza jurídica de la universidad. Le da, o decíamos en esa época, le da un perfil especial para poder, digamos, afirmar que aún en ese momento existía un PEI. Cuando yo tuve la oportunidad de participar en la convocatoria para la rectoría en el año 2018, pues en mi propuesta, yo propuse como un elemento fundamental la construcción de un documento donde se planteara efectivamente un PEI, para un poco superar ese momento de un poco de esfuerzos para hacer creer a muchos, entre ellos a los posibles pares, que sí teníamos algo que no constaba en un documento, pero que por supuesto yo sentía que en la universidad ha existido. Obviamente el nuevo documento pues nos pone unos elementos que sí no estaban planteados en ninguna parte, y que por supuesto nos pone también unas tareas, y yo por supuesto me pongo muy feliz de que se haya consolidado ese documento y que se haya logrado poder decir a nuestros futuros pares que están próximos para llegar, hombre, sí, no solamente existía, sino ahora sí existe, sin duda, un documento con toda la, digamos, con toda la propiedad de lo que significa un PEI. Entonces, como mi pregunta es, podemos decir que teníamos un PEI y por lo tanto ahora lo que hay es un documento donde consta claramente un PEI completo,
o tenemos que seguir diciendo pues que en esa época yo hacía un gran esfuerzo para sustentar lo insustentable y que el PEI existe ahora a partir del año pasado, con este documento pues en el que ustedes han contribuido pues significativamente. ¿Qué hacer? Gracias. Eso estoy pensando yo, profesor, cuando ahora tenemos nosotros que presentar entre los pares ese mismo factor, el de la misión, la visión, los principios, la formación integral. Ahí, porque quedó entonces en las recomendaciones, dice claramente explicitar el PEI. Entonces, lo que podemos decir es que ya se explicitó, porque ya está ahí, está construido. Yo sé que eso fue muy difícil hace 10 años, porque de todas maneras en esos documentos, en el Estatuto General, en los planes de desarrollo, en el reglamento estudiantil, que ahora lo vuelve a leer uno también, y hay cosas muy importantes que se pensaron allí, entonces en los 80, en los 90, ahí hay cosas que tienen que ver con el PEI, pero realmente PEI no había, eso tenemos que ser sinceros en que no había y que había que defender una idea de PEI, porque universidad siempre ha habido, siempre habrá, con o sin un documento escrito, y el espíritu universitario está ahí y lo dice el Estatuto General. Entonces, por eso muchas veces también uno lee el 1330 y uno pues se sonríe como hacia adentro, porque ahí dice, es que esta universidad le enseña mucho a muchas personas y uno es consciente de eso, todos debemos ser conscientes de eso, porque mire que el 1330 y el 02 dice, el PEI o lo que haga sus veces, porque nosotros contestábamos con usted a la cabeza, es que lo que hace sus veces es esto, aquello, porque pues todos tenemos que defender la universidad como es. Esto lo que nos da es una tranquilidad total. Ustedes pidan pares y nosotros le entregamos. Aquí está construido en 4 años, construido de una manera colectiva, construido con todo lo que tenemos ahí para mostrar de reuniones, de talleres, de encuestas. Y lo más bonito de todo, pues profesores, es que todo el que lee el PEI siente que él está en el PEI, ¿cierto? Algunos dicen, pues en estos días hubo una discusión muy chévere porque decían, ¿y dónde está el humanismo en el PEI? Ahí está, hay que mostrarlo, pero había una respuesta, es que el mundo ya no gira en torno al humanismo solamente, sino al bioecocentrismo. Y ahí está, que es absolutamente nuevo ese concepto. Entonces, este PEI nos da mucha tranquilidad para recibir los pares y mucha tranquilidad con todos los profesores que lo reciben muy bien para poder hacer esta armonización curricular con todo el que desee hacerlo. Y como el mismo PEI lo dice, está abierto, o sea, es un documento como un horizonte que estamos de acuerdo con su abuelita que nos enseñó eso, en el sentido de que Gadamer también dice, es que el horizonte es para donde mires, puedes mirar para atrás, para adelante, para un lado, para el otro, y ahí está el horizonte, entonces bien abierto, independiente del tiempo, pues del pasado, del presente y del futuro, que leyendo en estos días el presente no dura sino... ¿Cuánto? 4 segundos, 5 o 6, ya los físicos lo contaron cuánto duraba el presente, entonces ahí también está. Muchas gracias por sus palabras, profe. Hay una pregunta de la profesora Gloria Giraldo, que dice que en el pregrado es más la formación integral y en el posgrado más la producción de conocimiento nuevo, pero pues yo pienso que en los posgrados también hay mucha formación integral, y hay que trabajarla mucho más, y en el pregrado hay que trabajar mucho más la formación en investigación. Entonces esa es una atención bien chévere para trabajar, porque en esta universidad, como dice el Estatuto General, la investigación es el soporte de la docencia y de la extensión. O sea, la investigación nos fundamenta, pero la esencia es la docencia. Y la esencia son los seres humanos, como parte de toda una pedagogía de la Madre Tierra, de todos los seres vivos, y de concebir muchos asuntos
que nos rodean. Todo lo que nos rodea, dice Gadamer, es susceptible de que nos hable, que nos diga cosas, o sea, todo está vivo mientras sea la percepción de nosotros cómo lo vemos. Entonces, profesora Gloria, tendremos que trabajar en las dos vías, hablar más de lo humano en los posgrados y hablar más de la investigación en los pregrados y ir cerrando brechas, pero esa observación, esa atención es bastante importante. Profesora Jessie, te escuchamos. Gracias, vicerrectora. Bueno, un agradecimiento enorme a todo el equipo de trabajo para que pudo lograr la realización de este evento tan importante. Yo quiero hacer como unas reflexiones y sumarme también en estos temas de armonización curricular, pensando en que la suma de las partes es mayor al todo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, todo el marco de este desarrollo de comunidades de aprendizaje facilitará para la universidad y para las unidades académicas esa visibilidad de los actores, cada uno de ellos en cada uno de los estamentos, que puedan aportar sus visiones para la construcción colectiva de lo que se pretende en el marco de los temas curriculares y en otros de los temas académicos que se requieran. Asimismo, entonces pienso que esto dará cabida a recopilar y a desarrollar prácticas que faciliten este tema de inclusión, de igualdad, de diálogo y fortalezcan la participación en la universidad. Y si estas prácticas se describen así como comunidades de aprendizaje, pues obviamente que estaremos gestionando el conocimiento institucional y seremos sostenibles y por supuesto sustentables, porque en ese sentido pues se incluyen estos fundamentos dentro del tema de gestión del conocimiento. Nuevamente agradecerles desde mi humilde conocimiento y aprendizaje de mi vida y académico, pues me sumo al propósito de esta construcción de comunidades de aprendizaje y estoy dispuesta pues a sumarme a todo. Muchas gracias. Gracias, profe Jessie, por su intervención, igual por los compañeros que han aportado con su palabra y en el chat pues que han hecho varios aportes. Esperamos que hay preguntas a que podremos responder, otras que nos las llevamos también para seguirlas pensando, porque no está todo construido, también lo estamos construyendo. Creo que es una posibilidad de la espiral. No tenemos la línea a la que queremos llegar definida, estamos construyendo, porque en últimas todo lo hacemos cada día en pro de configurar esas posibilidades de ser mejores seres humanos, de configurar una posición ética y estética frente a la existencia, que en últimas para mí eso tiene que ver con el buen vivir, cómo me pongo yo frente a la vida, en esa relación con el todo, como nos lo han enseñado comunidades indígenas, comunidades campesinas, y también como nos lo han enseñado nuestros abuelos, nuestros seres y mayores de la casa, que al cabo de los años nos enseñan cómo llega un sosiego y una tranquilidad porque se ha vivido bien la vida. Entonces, yo los invito a que sigamos participando en esos espacios de viernes del currículo. Cada viernes vamos a ir trayendo pues del currículo al final del mes. Vamos a traer un tema distinto cada mes, alrededor de la armonización curricular. Luego hablaremos de flexibilidad curricular, de internacionalización del currículo, de buen vivir, de formación integral, de formación en investigación. Entonces vamos a ir ampliando las conversaciones, o sea que este es como el abrebocas de lo que sigue, ¿cierto? Porque queremos todo este año seguir un poco profundizando en esos conceptos articuladores, darles cuerpo, consistencia, y eso irlo viviendo con el día a día en las diferentes unidades académicas y programas. La armonización no se hace para luego ser aplicada. Estamos pensando que la armonización es una construcción que se va configurando de manera muy en clave de la praxis. La estamos haciendo, estamos alimentando la construcción de conocimiento, vamos yendo a los procesos académicos, en el aula lo vamos trabajando y un poco en ese movimiento espiral donde todo se va conectando. Es decir, no hay un antes y un después. Estamos en la armonización curricular. El PEI permite que la universidad se armonice y desde allí que se puedan revisar muchos elementos que hemos venido construyendo en esta universidad bicentenaria, como lo nombraba María Isabel al inicio. Un abrazo grande para todos y entonces esperamos encontrarnos en un mes de nuevo en la conversación. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén bien.